Cajasol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Onda Mezquita 7 Televisión. Bueno, creo que hoy vamos a tener un programa especialmente divertido. Han visto en el plano general, lo decíamos antes en el cebo, el contenido del programa que íbamos a desarrollar hoy. Decía divertido porque este que está aquí es la primera vez que se encuentra en una situación parecida, es decir, con 4 estudiantes que vienen del extranjero. 2 de ellos vienen de Italia, otros 2 de ellas vienen de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de cómo nos ve la gente joven que viene a Córdoba a estudiar, a vivir de alguna manera, a desarrollarse profesionalmente, a los cordobeses, ya no solo a la ciudad, sino también a la propia provincia, al contexto y evidentemente también a la gente. Especialmente divertido porque hemos estado antes hablando, entre ellos algunos no se conocían y algunos evidentemente no hablaban el mismo idioma, pero sí tenemos en común o tienen en común que están aprendiendo el castellano y por lo que hemos apuntado ya al principio, de manera muy correcta, al menos lo están aprendiendo. Vamos a empezar a saludar. A mi izquierda, a la derecha en sus pantallas, tenemos a Ruby Martínez, que es una estudiante de Estados Unidos. ¿Qué tal, Ruby? Muy buenas. Hola, bien. Gracias por estar aquí. 19 años, viene de Texas, evidentemente de Estados Unidos. Tiene ascendencia, ¿no? De familia peruana, me dijiste también, ¿no? Sí. Y de El Salvador, ¿no? Sí, mi mamá es peruana, viene de Lima y mi papá es de El Salvador. O sea, tú te has criado un poco hablando entre españoles, ¿no? Sí, sí, yo y mi hermano. Bueno, pues gracias por estar aquí. Enseguida vamos a conocer un poco tu historia, tu testimonio y qué es lo que ven los estadounidenses o los tejanos de la parte esta del mundo, en este caso de Córdoba. A mi derecha, a la izquierda en sus pantallas, ya lo van a tener en el plano, tenemos a un italiano, uno de los 2 italianos que tenemos, él es Matías Ferigo, que es de Venecia. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas. Buenos días. Bueno, a ver, eres de un pueblo de al lado de Venecia, ¿no? En concreto lo vamos a decir, Santa Justina, ¿Sí? ya no me acuerdo La de lo provincia demás. se llama Belluno, el pueblo se llama Santa Justina. Bueno, pues es un estudiante que va a cumplir 22 años dentro de 4 días, ¿no? 4 días. Y lleva aquí desde el mes de febrero, es italiano y no hablas nada mal el español, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Otra de las personas que nos acompaña es italiana también, en este caso es Noemí Ruggero, ella es de Florencia, bueno, de un pueblo al lado de Florencia también, Sí, ¿no? una ciudad cerca, que es Prato. Ajá, bueno, pues apuntado queda para la gente que muchas veces siempre conocemos la parte más llamativa de Italia y este municipio en sí, bueno, pues algunos no tenemos referencia, ya tenemos aquí la primera. Gracias por estar aquí, estudiante Córdoba también, ella tiene 21 años, 19 años tiene Charlotte, a ver si lo digo bien, Gerhardt, que es americana también, ¿lo he dicho bien? Sí, Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Qué tal, Charlotte? Gracias por venir. Gracias. Tú tienes, decíamos, 19 años y tú eres de Massachusetts. Sí, Massachusetts. También en Estados Unidos hay una muy buena universidad allí, por cierto, entre otras cosas. Sí. Ahora nos contarás. Lleva muy poco tiempo en Córdoba, en algunos de sus casos, algunas de ellas ya se ríen porque, claro, es evidente que creo que además es vuestra primera vez en televisión, ¿es verdad o no? Sí. Incluso pensaban a la hora de, no sé si a la hora de la traducción, que ibais a venir a un programa de radio, ¿no? Yo tampoco sabía que iba a ir a un programa. Yo sabía que era una entrevista y ya está. Tú el programa que conocías es el de estudios, ¿no? Claro. Bueno, pues en el espacio de hoy que tenemos en este debate joven, esta charla, coloquio que habitualmente hacemos semana a semana, abordando un contenido desde un tipo de vista, o mejor dicho, desde una perspectiva u otra, hoy queríamos conocer cuál ha sido el motivo que a ellos les ha movilizado a venir a estudiar a Córdoba, el periodo que pueden, porque es un año complicado, es un año de COVID todavía, de pandemia o post-pandemia ya prácticamente, después de que ya se haya decretado la salida de ese estado de alarma que hemos vivido durante pues un año en nuestro país. Vamos a empezar por la que, a ver, te voy a decir, la que mejor habla castellano, español. ¿Cuáles son los motivos por los que viniste y qué estás estudiando aquí? Bueno, la verdad es que todavía estoy en mi primer año de la universidad y es bien raro que la universidad abre, bueno, este programa para los que están en su primer año, entonces, no sé, si no lo hice este año, me hubiera tenido que esperar hasta mi tercer año, entonces lo quería hacer ahorita. Un año un poco raro porque ibais a venir antes o era este el periodo que os tocaba. No, creo que sí tenía un programa para el otoño que acabamos de pasar, pero no, yo sí estuve, bueno, supuestamente iba a venir hoy, bueno, esta temporada entonces. Esta temporada.
Es curioso porque en Estados Unidos tienen un programa, el de las personas que vienen de Italia, es Erasmus, ¿no? Noemí, ¿es el Erasmus Plus es o cómo? Erasmus Plus. Ajá, el que llevan a efecto, pero desde Estados Unidos, Charlotte, se llama Presco, ¿no? Es el nombre en sí, el término, ¿no? Sí, Fresco. Ya, es el nombre. Un programa, entiendo que, bueno, para traer a estudiantes de Estados Unidos, ¿no? Hasta Ya, España, hasta Europa, ¿no? Solamente hasta Córdoba. Ah, hasta Córdoba, curiosamente es precisamente por eso, ¿no? Bueno, pues Matías, en concreto, yo creo que nos decía antes del programa que es su último año, ¿no? ¿Tú qué estás estudiando? Yo estoy estudiando traducción e interpretación en Italia, es lo mismo que estudio aquí, y de hecho va a ser mi último año de estudios. Es curioso porque los italianos, bueno, españoles e italianos nos parecemos latinos de alguna manera en el idioma, pero tú sí que hablas bien el español. Me decías porque ya lo habías estudiado en el colegio desde pequeño, ¿qué? Desde los 14 años, me parece, 13 años. No me acuerdo a qué edad se empieza el instituto en Italia, sinceramente, pero claro, desde que empecé el instituto. Oye, ¿y conocías Córdoba y por qué viniste aquí? Bueno, Córdoba yo la conocía por la historia, por el califato, por todo lo que fue en la historia. Luego, a la hora de decidir el destino de mi Erasmus, vi que estaba en Sevilla, Granada y... Bueno, lo primero es que yo iba a venir a Andalucía seguramente. Ajá. Y ¿Por algún motivo en concreto? ¿Porque te gustaba más? O? Porque me encanta como tierra en realidad. Yo ya estuve una vez en Granada y una vez en Sevilla y me encantaron tanto la gente como la ciudad y pues yo quería regresar. Bueno, y estás a gusto, entiendo, ¿no? Sí, muchísimo. Satisfecho. Y acabas los estudios este año, dices, con opción a continuar con un máster, me apuntabas Sí, antes, ¿no? Sí. A Que ver, todavía no eso lo sabes, ¿no? decidiré en cuanto me licencie. Eso lo veré en el futuro. Bueno, pues piano a piano, poco a poco, que Piano es como a piano. se suele decir, sobre todo en Italia. Noemí, tu caso también es, bueno, tú eres más joven, un poco más joven que Matías, no sé si os conocíais previamente. No. Anda, habéis coincidido No. curiosamente aquí. Sí, sí, es la primera vez que... ¿Y tú estás estudiando? Yo también traducción e interpretación. En qué? Italia también. En inglés y español. ¿Y el motivo por venir a Córdoba igual, o no conocías? Sí, es que no, yo siempre he estudiado lenguas y nunca hice una experiencia así. Así que quería viajar al extranjero y podía elegir entre Málaga y Córdoba. Y no sé, elegí Córdoba porque... ¿Fue a la hora de decidir o ya lo habías pensado? No, yo no conocía Córdoba antes, pero no sé, tenía curiosidad. Bueno, pues nada, seguro que te han acogido muy bien por esta tierra, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Charlotte, yo sé que tú eres la que a lo mejor hablas un poco menos, pero me dicen que hablas bien, ¿eh? Bueno, más o menos. El español. ¿Desde qué edad, por cierto, o empezaste a estudiar el español? Es que solo he tomado clases de español para como 6 años, 5 años, entonces muy poco. Y también en los Estados Unidos no son los mejores clases de español. A ver. Se aprende otro tipo de español a lo mejor, ¿no? Ya, por ejemplo, la mayoría de mis maestras fueron de México, Colombia, ya. Se nota mucho el cambio luego de acento, entiendo, ¿no? Ya, es muy difícil el acento como cordobés, como dicen. El todo. cordobés es diferente, además, sí. Ya. Oye, ¿te sientes contenta en tu experiencia aquí? Porque tú viniste en febrero, creo, ¿no? ¿O cuándo? A ver. Como hace un mes aquí, ya. ¿Y el tiempo que te quedas o todavía no? Solamente estamos aquí para como 2 semanas más, creo. El programa es para 7 semanas en total. O sea, es un programa corto. Muy corto, sí. ¿Y tienes propósito de volver o no? Sí, me gustaría hacerlo. Porque esta es vuestra primera experiencia Ya. ¿en Europa o fuera de Estados Unidos? Fuera de los Estados Unidos para la escuela, pero nunca he estado en España antes y como ha dicho Ruby antes, es muy extraño para una persona en su primer año viajar como extranjera, lo siento. Ya, entonces me gustaría hacerlo de nuevo. Pues nada, ya sabes que aquí tienes tu casa en adelante. Hemos preguntado un poco por la procedencia y el motivo en sí por el que están aquí, pero quizá lo más interesante es ver pues cómo van percibiendo, ¿no?, este tiempo, que curiosamente el tiempo, Rubí, es raro, lo venimos hablando durante un montón de espacios y de capítulos porque estamos en pandemia, que a lo mejor vosotros os esperabais o teníais otras expectativas, ¿no?, de lo que podía ser esto, ¿no? No sé si las habéis podido cubrir pese a la pandemia o no. Bueno, antes que llegáramos, el programa de Presco nos avisó que sí había un toque de queda y lo resto, entonces estaba un poco preparada, pero ahora creo que el 9 levantaron las restricciones, entonces sí hemos podido viajar un poco. Fuimos a Sevilla, Granada,
y ya me ha encantado todo. Por cierto que vosotros los americanos, no sé si tenéis ya puesta la vacuna, ¿no? Yo tengo mi primera dosis de Pfizer. ¿Te la pusieron al venir aquí, entiendo, o no? Sí, como una semana antes que de mi vuelo. ¿Cómo estás viendo, Noemí, la pandemia? Tiempo raro, ¿no? Tiempo diferente, ¿lo esperabas así? Bueno, la situación siempre ha sido mejor aquí que en Italia, así que... Eso es cierto, todo sí, se ha dicho de paso. O sea, yo tenía que estar aquí en septiembre, como Matías, pero decidí adelantar, se dice, posponer mi experiencia aquí, así que elegí el segundo semestre. Y nada, durante esos meses, aquí la situación siempre ha sido mejor con respecto a Italia, así que estoy muy contenta. A pesar de todo, incluso, ¿no? A pesar de que Sí. tampoco ha sido fácil, ¿no? Sí, no ha sido, o sea, siempre habían medidas y restricciones, pero ahora mismo ya la situación es mucho mejor, o sea, Ha cambiado. no hay toque de queda y se puede viajar, así que estoy muy contenta. Matías, la verdad es que venir aquí en pandemia, decíamos antes, no tendrá nada que ver a venir aquí sin pandemia siendo extranjero, ¿no? ¿En qué medida a vosotros os ha afectado en el desarrollo, te iba a decir, profesional? Entiendo que también a efectos de relaciones interpersonales, pero ¿en qué medida os ha afectado sobre todo esto y qué es lo que habéis hecho durante este tiempo aquí? Bueno, primero las clases en la universidad, que yo, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba tomó la medida de que solo se puede ir presencial una semana cada 3. Entonces, ¿sabes? Las relaciones entre estudiantes ya son menores debido a esto. Luego los bares que estaban cerrados y todo, al principio era, digamos, bastante difícil. Yo simplemente conocía a mis compañeras de piso y ya está. Luego, a medida de que las restricciones vayan levantándose, pues ya la situación mejoró y ahora de momento que ya no hay toque de queda ni todo, digamos que ya he conocido más gente en la calle, así es. Ahora es mejor que antes. Te iba a decir, has conocido hasta la tele, o sea, ya... Hasta la tele, sí, hasta la tele. A ver, Charlos, contanos un poco allí en Estados Unidos cómo habéis vivido un poco la pandemia. Os voy a preguntar por vuestros lugares de origen cómo se vivía y las diferencias a lo mejor a cómo las habéis percibido aquí en España, en concreto en Córdoba. ¿Hay mucha diferencia al Sí. tratamiento de la pandemia? Pues para mí sí, porque yo soy de un pueblo muy pequeño, entonces no hay bares o restaurantes todavía, entonces todo estaba cerrado y no salí por como 5 o 6 meses de mi casa, pero yo fui a la universidad durante el otoño y fue casi normal, no podía como salir, pero ahora es muy diferente vivir aquí en una ciudad con más gente en la calle, ya es muy diferente. Más entretenido seguro, ¿no? Yeah. En vuestro caso, Noemí, en Italia, tú de la zona en la que procedes, hubo una etapa muy complicada, ¿no? De hecho, por eso pospusiste un poco tu llegada. Cuéntanos Sí, cómo sí. fue la experiencia allí. Sí, es que cuando vino aquí, la situación en Italia era mucho peor que aquí en España, porque aquí, por ejemplo, se podía ir a comer fuera o se podía ir a tomar algo en un bar, y en Italia no. Había otro lockdown como en marzo, como el año pasado. Así que sí, la situación estaba... A nivel Muy familiar, a nivel social allí, entiendo que con muchas Sí. restricciones, ¿no? Un Sí, confinamiento sí, sí, pleno, sí. además. Sí, otro confinamiento, sí, como en marzo, así que era muy pesado porque, o sea, la primera vez era algo nuevo para todos y, vale, sabíamos que teníamos que hacerlo y ya está. Pero la segunda vez, volver a empezar, ¿no? empezar otra vez, de nuevo, con nuevas medidas, no... ¿Y qué Era situación fatal. tenéis ahora allí, por ejemplo? No, ahora, afortunadamente, también en Italia la situación está mejorando mucho y los bares y los restaurantes están abriendo otra vez, así que estoy muy contenta por mi familia y mis amigos que al final pueden salir
y vivir un poquito. Está claro, ¿no? A ver, le preguntaba a ella, en concreto en tu estado donde tú vivías, bueno, en concreto que es Texas, que es uno, yo creo que es de los más grandes, ¿no? Muy cerquita además, en esa parte del sur, ¿no? De Estados Unidos. ¿Cómo habéis vivido allí la pandemia? Aquello que es tan grande, ese estado y con esas extensiones, ¿de alguna manera os ha afectado mucho también allí? La verdad es que sí, entre los Estados Unidos hay, bueno, hasta en los diferentes estados hay gran diferencias en cómo el gobierno está tratando la pandemia. Entonces, en Texas ya, sí, como yo me pude vacunar y mi familia también, ya las restricciones se están levantando. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando y hasta las personas cuando llegaron, algunos no tenían la mascarilla. Entonces, ahorita creo que la situación está bien, pero cuando empezó todo estaba, bueno, tuvieron que cerrar todo, entonces. Sé que es difícil jugar a ser adivino, vamos, difícil no, diría que imposible, pero ¿creéis que esto va a mejorar de cara a este verano ya, no? Por la sensación que estáis percibiendo en vuestros países de origen y evidentemente también en España, ¿creéis que esto ya está mejorando? O fíjate, después del fin de semana, desde esa apertura, o mejor dicho, cierre del estado de alarma, esas imágenes que hemos vuelto a ver en televisión en lugares o zonas como Madrid, ¿o creéis que esto va a volver a caer y a generar una nueva ola como las que ya hemos vivido en pandemia? Bueno, yo creo y espero que no, sinceramente, porque no está bien para nadie todo esto. Y sobre todo ahora que tenemos más vacunas que antes no teníamos, por ejemplo, hasta el año pasado y todo, yo espero que la situación vaya mejorando un poco, sobre todo que ahora llega el verano y con más calor y todo, yo espero que sí. A pesar de todas las imágenes que lamentablemente hemos visto este fin de semana, pero yo creo que es bastante normal que el primer fin en el que se acabe el cierre haya mucha confusión. Un poco de euforia, a lo Un mejor. poco de euforia, Quizá a demasiado, ver cómo ¿no? sigue ahora. Bueno, desde aquí apelamos a la responsabilidad de todos y de todas, precisamente por evitar, ¿no?, que eso pueda ocurrir. ¿La percepción que tenéis de la gestión que se ha hecho en España del coronavirus es positiva, es negativa o no os habéis dado mucha cuenta a tenor de que son circunstancias muy parecidas a las que habéis vivido en vuestros países? Venga, ¿cómo consideráis que se ha gestionado aquí esta crisis? Tu percepción, ¿eh? Creo que lo están, bueno, por lo menos por lo que me han contado mi familia con que me estoy quedando ahorita, que lo están tratando de, no sé, manejar lo más posible que puedan. Entonces, como dijo que ahorita es que acabamos de pasar el primer fin de semana que la gente ya puede ir sin la toque de queda, entonces puede hacer que ya en estas semanas que vienen, la gente empieza a quedarse más en sus casas, no sé, pero positiva. A ver, Charlotte, ¿tú cómo ves que se ha gestionado esto aquí en España? Si te has enterado de algo, que yo no lo sé. Pues aquí, de mi experiencia, he visto que más personas aquí llevan mascarillas que en los Estados Unidos, pero también es más difícil conseguir o tomar la vacuna aquí que en los Estados Unidos ahora. Entonces, creo que es como una mezcla de cosas, porque ahora no hay restricciones, pero todavía hay COVID, entonces tiene que, no sé, cuidarse todavía, no sé. Es interesante la percepción que haces. A ver, Matías, ¿tú cómo lo has visto? Porque en Italia evidentemente habéis tenido vuestras fases también durante toda la pandemia. Digamos que se parece mucho en términos de gestión, aunque yo creo que en España se haya cuidado un poco más a la diversión que en Italia, digamos, en el sentido bueno, ¿eh? O sea que, por ejemplo, hasta que no se podía salir de la provincia, pero sí que los bares seguían abiertos, mientras que en Italia acaban de abrir, me parece, desde hace muy poco. Y, de hecho, como vemos que España ha levantado ahora el toque de queda, lo que significa que estas medidas puede que hayan funcionado. Yo creo que eso fue bueno, o sea, que hubiese tanto restricciones como algo de diversión, ¿no? Esta pregunta es un poco trampa, pero vamos, creo que igual me sé la respuesta. ¿Cuál es la primera cosa que vais a hacer cuando volváis a vuestros países de origen? En vuestro caso, los italianos, creo que la entiendo, ¿eh? Pero a ver, ¿qué es lo primero que creéis que podéis hacer? Aparte de, entiendo, que estar con familia, ¿no? A mí me gustaría ir a Grecia. A Grecia, ¿no? Sí, a viajar, ¿no? Sí, claro, me gustaría volver a viajar.
o sea, durante el verano, pero no sé, vamos a ver. Vamos a ver, en vuestro caso, en Estados Unidos, que ha habido también, allí sí había movilidad, ¿no? Libertad de movimiento, ¿no? Sí, sí, entre los estados podías viajar, pero a ver, creo que mi mamá tiene una vacación ya planeada para cuando yo regrese, entonces voy a llegar el viernes en la tarde y después nos vamos, bueno, yo vivo en la ciudad de Dallas, pero vamos a ir a San Antonio, entonces todavía es ahí dentro de Texas, pero... Bueno, pues viajar, que yo creo que es de lo primero. A ver, a ti te pregunto, Matías, también tú decías, bueno, entiendo que también esa movilidad, ¿no? que os la ha permitido de una manera u otra también, el plan de estudios al que estáis, la vais a grabar un poco, ¿no? A seguir haciendo, ¿no? ¿Viajar por Italia o no? Sí. ¿O salir o qué? Seguramente viajaré un poco más por Italia, porque hasta ahora tenía siempre pensado lo de irme al extranjero porque quieres ver más de lo que has visto en toda tu vida. Pero ahora que nos hemos dado cuenta de que tampoco podíamos salir de nuestro pueblo, he dicho, bueno, que quizá tengamos algo más en Italia de que yo prima tampoco me daba cuenta. Entonces, yo creo que viajaré un poco más en Italia que al extranjero de momento. También porque voy a llevar aquí 5 meses y bueno, cuando regrese tendré seguramente ganas de quedarme un poco en Italia y comer una buena pizza, una buena pasta. Luego te iba a preguntar, es un tópico, pero bueno, a mí que me encanta, por cierto, la pizza, la pasta, todo me encanta. Te iba a preguntar si se come buena pasta aquí en España, si sabemos hacerla bien. Sí, digamos que... sí, en general sí. Yo me esperaba un poco peor, pero veo que sí. Se come y se cocina muy bien. Digamos, quizás la pasta, no propio la pasta, pero en general la comida aquí me encanta. Bueno, pues luego vamos a hablar de gustos, de apetencias, de qué es lo que más os atrae. No quería monopolizar ni mucho menos el programa en sí, en el asunto del COVID, evidentemente ha condicionado mucho. Empiezo a preguntaros por cosas que se puedan parecer de Córdoba a vuestras ciudades de origen. A ver, Rubí, ¿se parecen algo Córdoba a Dallas? Sé que es un poco osadía decirlo, pero ¿en qué se puede parecer Córdoba a aquello? Y si no se parece nada, que puede ser también, ¿no? Y que sea lo más probable, cuéntanos. Bueno, la verdad es que no se parecen. No hay nada parecido, ¿no? Es que aquí, hasta para ir a mis clases o donde quiera, puedo ir andando, pero en Texas tengo que usar mi carro porque todo está bien, no sé, si quiero ir andando, nomás puedo ir como a bueno, nosotros tenemos un Jack in the Box, que es como el Burger King aquí, pero eso es lo único que me queda cerca de mi casa, entonces tengo que llevar mi carro. O sea que quizás lo que más te gusta un poco de estar aquí es que puedes ir andando a los sitios, ¿o qué? Sí, ahora estoy haciendo más ejercicio. En tu caso, Noemí, a ver, ¿se parece en algo Córdoba a tu municipio o no? Sí, bastante, es que España e Italia se parecen bastante en algunos aspectos y mi ciudad es bastante chiquitita, como Córdoba, así que me he acostumbrado bastante bien aquí y muy rápido. Es que sí, me encanta. ¿Estás contenta, entiendo? Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, sí, claro. Es que me esperaba algo un poquito diferente, pero tampoco muy diferente de así. En tu caso, Charlotte, a ver, Massachusetts y Córdoba, parecido, nada, ¿no? Hay algo, ni un semáforo yo creo que se parece, ¿no? No por nada. Las calles también son más estrechas aquí, puedo andar en todas partes, hay más restaurantes, más gente afuera, me gusta más que los Estados Unidos. ¿Y en el tuyo? No, no se parece para nada. Además que yo vivo en la montaña, entonces que mi pueblito es muy... O sea, tanto la gente como el entorno, como cualquier cosa es muy diferente de aquí. La temperatura, sobre todo, no hacen 50 y pico grados en Santa Justina. Te iba a decir, espérate que pasemos el mes de mayo, que te irás dando cuenta un poco más de todo eso. Es el extremo opuesto seguramente a tu municipio. ¿Qué es lo que más os gusta de España? Bueno, de Córdoba, evidentemente, porque estáis aquí. Lo que más os está atrayendo de esta ciudad. Pues lo bien que se pasa la vida la gente, no sé cómo decirte, lo contento que está la gente cuando me voy a la calle. O sea, yo puedo conocer a una persona en un bar y después de 5 minutos ya parece que somos amigos desde hace años. O sea, que la gente es muy abierta y el estilo de vida es muy divertido, que me encanta.
O sea, es más entretenido que Italia, que en Italia tampoco vais detrás, ¿eh? Pues donde vivo yo un poco menos, porque fíjate, en el norte la gente, o sea, en Italia hay mucha diferencia, no, o sea, no hay me he liado un poco. Hay algunas cosas que sí que se parecen, ¿no? En ese Y sentido. seguramente la gente aquí es mucho más abierta que donde vivo yo, eso seguramente. Quizá en el sur un poco menos, ¿no? A lo Sí, mejor. eso es lo que iba a decir, que en el sur de Italia también son mucho más abiertos, que quizás se parezcan mucho los del sur de Italia a los del sur de España, que los del norte como yo. En tu caso, Charlotte, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás? Has hablado un poco en sí de la distribución de la ciudad, pero esa cosa que te ha captado o lo que más te ha traído de aquí. Pues vine aquí para aprender más sobre la historia, como la mezquita, pero no sabía nada sobre los patios y me encantan las flores y entonces estoy muy, no sé, emocionada ver todos durante el mayo, no sé. Es el mes más, bueno, el mayo festivo cordobés es el mes que más celebraciones hacíamos porque este año todavía no hemos hecho tantas como tiempo atrás, pero entiendo que es atractivo como tal, ¿no? Le decía yo antes a Matías que os vais a perder la feria, ¿eh? Creo que sí. Que también es otra de las celebraciones. ¿Qué es lo que más te ha gustado, te está gustando de Córdoba? Como ha dicho Matías, el hecho de que aquí en Córdoba es muy fácil conocer a alguien que puedes volver a ver, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra. Y me encanta porque hay gente que dice que Córdoba es demasiado pequeña y tal, que es mejor Málaga o Sevilla, pero no sé, a mí me encanta que no sea... La cercanía a lo mejor, ¿no? Sí, me encanta que no sea demasiado grande. Que no es una ciudad de bulla a lo mejor, ¿no? Sí. Como puede ser otra ciudad un poco más grande. Málaga, por ejemplo, es un poco más grande, incluso la propia Sevilla. Demasiado. Sí, demasiado grande. A ver, cuéntanos, Rubí, ¿a ti qué es lo que más te impacta también de esta tierra? Hemos hecho antes un recorrido contigo, pero bueno. Lo mismo que Charlotte, cuando estoy yendo a clase veo, bueno, la gente que tiene sus patios con todas sus flores y cuando voy, tengo unos talleres con el programa de Preshco, entonces siempre paso la mezquita y si llego cada 15 minutos tocan las campanas, entonces eso también me gusta aquí más que allá en los Estados Unidos. Eso no hay en Dallas, ¿no? ¿O sí? No hay campanas, bueno, algunas sí que habrá, ¿no? Pues San Agustín, eso creo que sí hay, ¿no? Pero quizá en Dallas menos. Sí. Voy a entrar un poco en materia formativa, ¿no? Porque uno de los propósitos que teníamos es conocer, bueno, primero por qué veníais aquí, qué os parece todo esto y luego el grado de desarrollo formativo, ¿vale? Que lleváis a la práctica, es decir, la formación que estáis recibiendo aquí es la que esperabais en el ámbito de la universidad. ¿Hay mucha diferencia entre la universidad en vuestros países o lugares de origen con respecto a las que hay aquí? Te pregunto a ti si quieres, Matías, que tú además llevas ya más bagaje a lo mejor académico. ¿La experiencia formativa qué tal? Pues en general muy bien. Yo me encuentro muy bien en la Universidad de Córdoba, las clases me gustan y todo. Lo único era el nivel de alemán. Yo pensaba que era un poco más alto, pero claro, también comprendo que estamos muy lejos de Alemania y de Austria. Pues te iba a decir una cosa, el nivel de español en Alemania no te vayas a creer que es mejor que aquí. Me lo imagino, pero te digo, lo... lo mismo pasa en mi universidad, creo, con el nivel de árabe, que seguramente es mucho más alto aquí. Es por la cercanía o no que tenga una universidad de otro estado, me imagino yo. Porque en tu caso, ¿cuántos idiomas puedes manejar o pretendes manejar de alguna manera, hablar? Yo personalmente, bueno, claro, italiano y luego estudio inglés, español y alemán. ¿Y cuál es el que menos te gusta? Pues no es que no me guste, sino que me salga un poco más difícil para hablar es el alemán, por supuesto, porque tiene un sistema gramatical y un sistema de lengua muy diferente del italiano y del español, por ejemplo, pero no es que no me guste, yo no diría que no me gusta. Sino que te cuesta a lo mejor un poco más. Que ¿no? me cuesta un poco más, sí. En tu caso, el grado formativo, ¿cómo lo ves? Porque tú me decías que tenías un propósito a la hora de estudiar, ¿no? Querías estudiar algo, pero todavía estabas un poco... allí en Estados Unidos escogéis, ¿no? Vais optando por asignaturas o planes de estudio que van fusionándose, ¿no? Explícanos un poco, a ver. Sí, es que en los Estados Unidos, en mi universidad, elegimos que queremos estudiar en nuestro segundo año, entonces nuestro primer año es más para como probar más cursos y
explorar más nuestros intereses, supongo. Y también es que he empezado la universidad durante una pandemia, entonces todavía no sé exactamente cómo es lo normal, pero no sé, me gustan mis clases aquí, tomo todas con mi grupo de Presco, entonces no he conocido más gente o más estudiantes de Córdoba, que es una pena para mí, pero no sé. Bueno, siempre podrás volver, te decía, ¿no? ¿Y tienes algo claro de a qué te quieres dedicar? Porque aquí no sé si sabéis que diferencias mucho por la parte de humanidades, por la parte de ciencias, ciencias, letras, les decimos aquí, allí, ¿cómo lo orquestáis? Pues me interesan las ciencias medioambientales, pero también las ciencias políticas, entonces, no sé, me gusta mucho. A ver, en tu caso, ¿cómo va la formación? ¿El propósito que perseguías o la idea que tenías ha cuajado con respecto a lo que tenías en mente? Bueno, no sabía lo que esperarme, de verdad, pero no ha sido algo, o sea, que me ha, ¿cómo se dice? Que me he acostumbrado bastante fácilmente. ¿Te has adaptado? Sí, sí. La única diferencia, o sea, la más grande, es que aquí se hacen muchas más prácticas. O sea, mientras que en Italia las clases son más teóricas. Teóricas, sí. Y me parece que los profesores sean mucho más pendientes de los alumnos. No sé, pero me gusta este aspecto. O sea que estás contenta también, ¿no? Con sí. La aportación que te deja la Universidad de Córdoba. Venís a la Universidad de Córdoba, ¿no? Evidentemente, ¿no? En tu caso, la formación. Bueno, solamente estoy tomando 2 clases y una es de arqueología y la otra es de los derechos humanos, entonces las dos me encantan, las 2 clases, y como Charlotte dijo, solamente son los estudiantes que vinieron con el programa de Presco, entonces no he podido conocer a otra gente, entonces y tampoco es en la UCO, bueno, sí es con la UCO y son profesores de la UCO, pero es una escuela teresiana que está como a 5 minutos de mi casa. En tu caso tampoco has elegido todavía el camino exacto, ¿no? O la idea, ¿no? Formativa. Sí, el próximo año nos toca elegir qué queremos estudiar, pero yo ya sé que quiero estudiar ciencias políticas y estadísticas. Pues por política os iba a hablar ahora, pero no por la nuestra, sino por la vuestra. Porque claro, nosotros tenemos una percepción, bueno, en Estados Unidos en concreto, y tenemos 2 personas de allí, 2 norteamericanas, que habéis vivido un año intenso también, ¿no? Con un cambio de gobierno, un cambio de perfil además. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre cómo percibís lo que nosotros entendemos que son los Estados Unidos a partir de las elecciones que ganó Biden. Bueno, me gustaría decir que ha mejorado, porque el último presidente que tuvimos no me gustó personalmente, no me gustó, y ojalá que esto no llegue a los republicanos. Bueno, a ver, luego lo van a colgar en YouTube, o sea que igual otra cosa ya es que lo vean, ¿no? Pero vamos. Bueno, sí, en cualquier caso es una opinión personal, ¿no? Pero sobre todo. ¿Y qué opinión crees que teníamos nosotros los españoles de lo que pasaba allí en Estados Unidos? Porque han pasado cosas raras en Estados Unidos. Ese asalto también un poco a la sede del Congreso fue un poco como llamativo, ¿no? Sí, creo que cuando ganó Biden, otros países mandaron sus felicitaciones a los Estados Unidos, porque los otros países tampoco le gustaron, bueno, Trump. Y creo que al nivel mundial la mayoría de la gente no le gustaba a Trump, pero como dije, las personas, especialmente en Texas, porque es más en el sur y hay más republicanos, a ellos sí le gustaron. Entonces. Bueno, sé que era una pregunta un poco comprometida, te agradezco que lo hayas explicado, Charlotte, un poco por alusiones también. Luego hablamos de Italia. Cuéntanos un poco cómo has vivido, ¿no? este cambio de gobierno y cómo os ha afectado también a la gente joven allí. ¿Qué sensaciones teníais? Pues es que creo, como ha dicho a Ruby, las cosas han mejorado, pero todavía hay muchas
muchos problemas en nuestro país. Por ejemplo, el verano pasado habían las protestas de Black Lives Matter y ahora con la pandemia y todo así, es que nuestros problemas son más grandes que un presidente, pero yo creo que Biden sabe más sobre la política que Trump, entonces, no sé, es mejor. A ver, os voy a preguntar a los italianos por vuestro país, pero un poco también por Estados Unidos. A ver, Matías, ¿tú cómo has visto, qué percepción tenéis desde Italia de lo que ocurra en Estados Unidos? Y luego me vais a contar que, si sabéis algo de Italia y de España, evidentemente, ¿qué percepción tenéis? ¿Tú cómo lo has vivido? La verdad es que hubo veces en las que yo no podía creer en lo que, en serio, por ejemplo, el señor Trump dijo, o que hizo en algunos momentos, lo de la contrarreacción que hubo de White Lives Matter. Eso para mí fue algo tan raro que digo, ¿cómo se le puede ocurrir a la gente tener ese tipo de visión, ¿no? Y en general, a veces me parecía raro que fuese tan ridículo, a veces, como el personaje manejaba su papel, porque claro, siguen siendo el estado más potente del mundo, entonces que hay que tener cuidado con lo que hacen, ¿no? Y pues también por una cuestión de imagen internacional. Y pues eso fue tan raro. En tu caso, Noemí, como te pregunto también, me te dolió en la llaga. No, es que cuando yo veía las imágenes de Estados Unidos desde mi habitación, no sé, me pareció una locura. Aquí se dice flipar, no sé si lo conocéis el concepto. Sí, sobre todo después la protesta que hicieron. Sí, me pareció una locura, o sea, no creía las imágenes que estaba viendo, la verdad. No sé. ¿Qué situación vive Italia a nivel político? ¿Nos puedes hacer un resumen? Que en Italia también tenéis cosas que contar, ¿eh? Yo personalmente no soy la persona más indicada para contestar esta pregunta. Pero si nos haces un resumen de cómo se encuentra el país a nivel político, habrá mucha gente que tenga esa curiosidad, ¿eh? Mejor si lo hace Matías, porque yo no... ¿Prefieres no opinar? No, sí, pero además no me interesa mucho el tema político. Así que, Matías... Bueno, pues, Matías, si te atreves, cuéntanos Yo un lo poco. único que voy a decir es que hay una parte de política que se aprovecha demasiado de la ignorancia. Eso es lo único que yo voy a decir, que no quiero decir nada directamente a nadie, pero que sí que se está aprovechando un poco más de la ignorancia de las personas y esto puede llevar a... Hablas de políticas, no sé si habéis entendido el concepto aquí, de políticas tipo populistas, por ejemplo, muy allegadas, ¿no? El método populista que algunos partidos, tanto de izquierda como de derecha, de momento en Italia han estado desarrollando, sí, desempeñándolo, utilizando, es que a veces puede resultar en algo malo. Eso yo creo, que hay que tener cuidado con eso. No es que puedas gritar todo el rato el eslogan que de momento funciona, pero después de 10 minutos ya no significa nada. Después de 10 días, por ejemplo, ya no significa nada y te has olvidado de lo que has dicho. Hay que mantener un poco de coherencia. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje, sin duda, ¿no? Que además me parece, por cierto, una reflexión muy interesante y seguramente que haya mucha gente que lo comparta. Me gustaría hablar un poco de cultura, porque sé que cuando uno va a un sitio... Bueno, lo primero que hace es mirarlo en el mapa, sobre todo los que a lo mejor no sabemos pues dónde estaba tu pueblo. Hombre, Dallas sí, le conocemos, archiconocido y retelevisado por todos lados, Massachusetts también. El tuyo en concreto no, pero bueno, sé que la zona por donde vives, cerca de, bueno, en tu caso Florencia y el tuyo de Venecia, pues también es muy reconocida. Pero a nivel cultural, cuando uno decide por optar a ir a un sitio, ¿no? Empieza a buscar esas referencias, ¿no? Hemos hablado un poco antes de lo que os podía traer, el ámbito de la historia, el ámbito de la gente, la ubicación también. Mezclándolo todo un poco, ¿qué es lo más positivo que pueda tener Córdoba, efectos culturales sobre un estadounidense, sobre un italiano o una italiana? ¿Con qué te vas a quedar de aquí? Bueno, creo que algo que sí me gusta bueno, creo que, no sé si es toda España, pero las siestas. La siesta, anda, fíjate. Bueno, pues, te iba a decir, yo soy un gran aficionado, pero últimamente no puedo ejercerlas, pero soy un gran aficionado también a la misma, más de fin de semana. Pero sí, creo que
aquí es muy relajado comparado a los Estados Unidos, como en mi trabajo es 8 horas todo, y bueno, cada día, pero aquí después de mi clase puedo ir a casa y comer y después tomarme una siesta y después volver a otra clase o lo que tenga ese día. Entonces, cuando regrese a los Estados Unidos todavía me voy a tomar una siesta. Vas a echar de menos eso. Bueno, aquí le dicen también un poco el síndrome de Estocolmo, no sé si lo conoces como tal, pero es un poco eso, ¿no? Es la añoranza que puedas tener sobre algo que es bastante positivo, la siesta. No sé si tú también, en tu caso, Noemí, eres aficionada. Yo siempre hacía... En Italia ya sois aficionados también a esto, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. No, la verdad es que no hay grandes diferencias entre Italia y España, por lo menos para mí, porque dicen que somos hermanitos, ¿no? Pero lo que me gusta de España es la simplicidad de la gente. No sé, que por lo menos a la gente que he conocido yo, que no le importa el sitio donde ir o donde comer, lo importante es estar juntos, no sé, me parece mucho más... Hay menos apariencia a lo mejor que en Italia, que Italia también es muy, en ese sentido muy... A ver, lo que conozco de Italia, que conozco un poco la verdad. Pero sí es cierto que a lo mejor se cuida un poco menos esa apariencia, ¿no? Para ir al hecho en sí, ¿no? Sí. O sea, esa es mi impresión, o por lo menos en mi ciudad, ya que conozco a todos. Es que me parece que hay mucha más, no sé, apariencia, como ha dicho... ¿Algo más ficticio puede ser? Sí, y aquí no. Bueno, pues nada, pues eso también que nos apuntamos los cordobeses para ello, ¿no? Muchas veces pensamos que los americanos van a un ritmo de vida, vais a un ritmo de vida bastante más frenético que el nuestro. Rubí ya hacía un poco alusión a ello. Hay muchas diferencias, ¿no? Tú ya decías también que el hecho de pasear las propias calles, ¿no? ¿Forma parte de la cultura americana el vivir un poquito más aprisa o deprisa? Pues yo soy de el noreste, lo siento. Entonces, la gente ahí tiene más prisa que otras partes, creo yo. Pero por eso me encanta que la gente y las familias aquí comen juntos. Hay algunos días cuando no veo a mis padres ni mis hermanos, entonces quedar en casa y comer juntos es algo que me encanta, no sé. O sea que allí tenéis apego, ¿no? Tenéis esa cercanía, pero a veces no podéis cubrirla, ¿no? Por motivos, entiendo, laborales, sociales, ¿no? Sí, porque es muy normal como ha dicho Ruby, a trabajar desde como 9 hasta 5 sin parar, sin descanso, supongo. Y también es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues en nuestra universidad, la gente se come la cena a las 5 por la tarde, entonces es muy temprano y todavía hay personas o gente trabajando, entonces no se puede como reunir. Ahora os voy a hablar de los horarios, que a pesar de la pandemia también aquí hay unas diferencias, ¿no? Pero te quería seguir un poco también por esa parte de la cultura que más te gusta de España o de Córdoba, de esa cultura cordobesa que puedas asimilar. Tía, cuéntame. Pues sobre todo la mezcla entre la cultura europea, española en este caso, y la árabe, que aquí en Córdoba es un ejemplo muy bueno, uno de los ejemplos principales de esta mezcla, que es muy bonita para mí porque toma lo bueno de las dos culturas y las junta y es muy hermoso. Y luego, como decía antes, la alegría de la gente, que seguramente es mucho más contagiosa que este virus que ahora ha intentado pararla. Y yo digo que sí, yo me voy a quedar seguramente con esto, con la sonrisa de cualquier persona que yo conociera en la calle. ¿Os ha cambiado mucho la vida? Iba a hablar de los horarios, independientemente de que ha habido muchas restricciones hasta hace prácticamente nada. ¿Os ha cambiado mucho la vida con respecto a vuestros países, donde a lo mejor, bueno, pues anochece antes en casa y tenéis otras rutinas? ¿Esto es mejor para vosotros, es peor? ¿Cómo lo vivís, tía? Bueno, yo en general digamos que me encuentro mejor aquí porque además en Italia, por ejemplo, mis padres comían un poquito más pronto que yo y quizá mi horario es mucho más parecido al horario de España, o sea que yo en Italia también almorzaba a las 2 y cenaba a las 9, 9 y media, que se parece mucho más aquí en España. Y pues sí, digamos que ha sido un poco mejor que yo me viniera aquí, en este sentido, sí. La cultura gastronómica en Estados Unidos también es un poco, Charlotte, diferente, ¿no? Porque a veces hacéis
un tipo de desayuno que aquí a veces pensaríamos que es una comida, ¿no? Incluso una gran cena en ocasiones. Otras veces coméis cosas que nosotros no comemos. A ver, ¿qué diferencia hay? Y con respecto a los horarios, ¿cómo os adaptáis a lo mismo? Pues aquí la diferencia más grande es que se come más tarde aquí, pero también es que el almuerzo se tiene más tiempo para comer aquí, pero en los Estados Unidos solo puedo comer como un bocadillo o un plátano así para el almuerzo, entonces tenemos una cena tan grande. No sé, también creo que en los Estados Unidos comemos más meriendas y cosas durante el día que una comida. Picáis más, ¿no? Sí, ya. En vuestro caso, bueno, ya nos decía un poco Matías, pero... Sí, la verdad es que a mí me ha costado un poquito adaptarme a esos nuevos horarios. Allí cerca de Venecia tenéis otro tipo de horario, ¿no? ¿Coméis en antes? Florencia. En concreto, perdón, ¿en Florencia? Sí, o sea, en mi familia solemos comer un poquito más tarde que los otros italianos, en verdad. Por ejemplo, almorzamos a las 2 y cenamos a las 9. Pero es que yo ahora vivo con mis compañeras de piso, son españolas y no es fácil comer juntas porque, por ejemplo, a lo mejor ellas van a cenar a las 10:30, a veces a las 11 y yo como a las 9, no sé. Así es raro, ¿no? Para ti. Sí, muy raro, es que no puedo comer a las 11 Este y es un después horario un poquito más acostarme. progresivo, ¿no? Más Sí. alargado, ¿no? Allí en Dallas, bueno, cuéntanos también, en vuestro caso... Otra restricción de horarios, te iba a decir, de la propia vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo lo hacéis allí? Bueno, la diferencia más grande es que aquí no se suele comer en un desayuno grande o casi, bueno, mi mamá de casa por lo menos, ella no come el desayuno. Entonces, desde que llegué, nomás he comido como un yogur cada vez que me voy a clase y eso es todo. Pero en los Estados Unidos, más o menos un plato grande y después otra vez para el almuerzo y la cena también. Entonces, sé que la gastronomía es muy importante cuando uno va a un sitio. De hecho, lo primero que hace es buscar también un buen sitio para comer, incluso para beber. Diferencias con respecto a vuestros países. Tenemos muchos prejuicios de los americanos, de esa comida prefabricada, incluso de grandes cantidades de carne, que no sé si es el caso, ¿no? de vuestros lugares, pero es cierto que a lo mejor aquí hay otra variedad, ¿no? No sé si eso a vosotros os gusta, nos gusta, y si os gusta, ¿qué es lo que más os cuaja de todo ello? a mí me gusta, bueno, me encanta la comida de aquí y yo soy pescetariana, entonces nomás como pescado. Entonces en los Estados Unidos tampoco, no comía mucha carne. Pero sí, en los Estados Unidos, si vas a un McDonald's o algo así, lo que te dan es un burger que, bueno, siempre lleva queso y la carne y lo resto y con las, bueno, aquí se dice patatas, pero las papas fritas. Entonces, por lo menos a mí me gusta de aquí, de la comida cordobesa o española, el salmorejo, me encanta, y hasta la tortilla también de patatas y ya, bueno. O sea, que le has cogido el punto al tópico, ¿no? Pero bueno, que está bueno. A ver, en tu caso, Noemí, que la comida italiana, los que somos amantes de esa comida, dirán, y se te nota, nos gusta mucho, pero claro, también entendemos que aquí en España se come bastante bien, ¿no? No sé, sí, a mí me vuestro encanta cambio. la comida española, claro, me encanta. Por cierto, no, aquí, o sea, no voy a comer siempre pasta o pizza, porque prefiero la pizza Pero sé que la echáis de italiana, menos, pero... ¿no? Que los italianos tenéis ahí una relación con la pasta que casi de diario, ¿no? Claro, Prácticamente. todos los días, sí, sí, sí. Es vuestra La comida pasta todos los días. de fondo. A ver, yo si pudiera la comería Sí. a diario también, pero bueno. Pero, ¿y con qué te quedas de la gastronomía cordobesa? A ver, de la española, pero... La tortilla con salmorejo, pues flamenquín, pues ¿qué hay? El tinto de verano. Me gusta también la mezcla, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, es que toda la comida española me encanta, la verdad, sí. En tu caso, Charlotte, a ver, que allí en Estados Unidos, en Massachusetts, decías que tenías poco tiempo, ¿no? Para hacerlo. Aquí puedes apreciar, no sé si vais de tapas a algún lado. ¿Habéis conseguido ir ya a algún sitio de tapas con amigos y con amigas? ¿Os gusta os iba a decir, la experiencia de ir a un sitio a tomar algo y luego ir a otro? Esto en Estados Unidos no es muy típico, ¿no? En Italia algo a lo mejor, ¿no? Sí, 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 se hace. Pero, Más o aquí, menos. pero en Estados Unidos entiendo que Ya, no hay tapas en los Estados no Unidos. hay, no hay tapas, ¿no? No, Hay grandes raciones, pero... sí,
mucho más grande. Pero no sé, me encantan las tapas aquí, el salmorejo. He probado a caracoles, que Caracoles, fue ajá. muy interesante. ¿Qué experiencia tenéis con los caracoles? ¿Os gustan los caracoles o os da? Hay gente que le da... Todavía no he probado. Yo tampoco, aún no los he probado. Oye, pues nada, pues hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer, aunque solo sea por probarlos. Pero allí no hay, allí decías, en Italia no hay, ¿no? Evidentemente. Donde vivo yo sí que se come, o sea, hay Ajá. un tipo de caracoles que viven en los bosques y mi abuela suele cocinarlos a veces y a mi padre le encantan muchísimo. Son más grandes que los que se comen aquí, no sé cómo, a qué nombre le corresponde en español, pero son como así de grandes. Y yo me acuerdo de mi abuela cocinándolos de pequeños y ahora Eso aquí en Córdoba, bueno, aquí en Córdoba no, en general a eso se le dicen los gordos, evidentemente caracoles gordos, luego hay más tamaños, más pequeños, que os invito a que los probéis, sobre todo por tener esa experiencia que, aunque haya gente a la que le pueda dar un poco de grima, ¿no? Sí. O incluso asco, pero bueno, luego tiene un buen sabor por la salsa que genera. Estamos llegando al final del programa, si no me falla el tiempo, ahora me la apostillarán. Y me gustaría preguntaros por aquella cosa que vosotros echáis en falta de Córdoba con respecto a vuestros lugares de origen. Si hay algo que creéis que le pueda faltar o qué creéis que en Córdoba debe mejorar. Venga, empiezo contigo, Matías. No te quiero echar en contra de los cordobeses, ni mucho menos, pero... No, porque que la verdad es que tengo que pensarlo, porque hasta ahora no ha habido nada que yo me quedase ahí diciendo, que esto sí que me falta. Pues... ¿Entendéis que es una ciudad cómoda, bien comunicada, transporte, lo económicamente? único, los horarios. O sea que, por ejemplo, yo la primera vez que vi a una tienda que solo estaba abierta por la mañana, yo me quedé asombrado porque, digo, bueno, y por la tarde, ¿no? Que no trabajas. Eso fue lo más raro, digamos, que los horarios, por ejemplo, que por la tarde se trabaja solo 3 horas en algunas tiendas, o 2 a lo mejor. Eso me pareció un poco raro, que hubo veces en las que yo necesitaba algo y no pude comprarlo porque estaba cerrado. O sea, la apertura un poco más prolongada de tiempo, ¿no? Allí en Estados Unidos es, bueno, aquello es todo el día abierto, ¿no? Prácticamente, ¿no? 24 horas. Sí. Esto entiendo que hay mucha diferencia también, ¿no? Ya, pero es que, no sé, me gusta aquí que al mismo hora, cada día, hay gente en la calle y siempre en las bares y restaurantes y creo que me voy a echar de menos, no sé, solamente la ciudad. Es que también me encanta la historia y aquí hay un sentimiento de cultura, historia como la mezquita y la judería y las casas, todos son muy viejos y hay un sentimiento que la gente son una parte de la ciudad también con toda la historia y la cultura y no, para mí no es lo mismo en los Estados Unidos, entonces... O sea, que tú no le pondrías nada más a Córdoba, ¿no? Yeah. Bueno, a lo mejor un poco más de algo en concreto, ¿no? Algo que eches de verdad en falta. Creo que, como has dicho, el horario, no creo. El horario, ¿no? Ya, no quiero comer otra vez a las 5 de la tarde. Yeah. Bueno, a ver, venga, que estamos acabando. Noemí, en tu caso, que si tienes que ponerle un pero a Córdoba, ¿cuál sería? No sé, yo también diría los horarios, pero nada más. La verdad es que no creo que falte algo en concreto. Lo único es que me parece que los españoles estén siempre de vacaciones. No sé. Esa es la sensación que Sí, tienes, ¿no? la sensación es esta, que me gusta, pero es muy difícil, por ejemplo, encontrar una tienda abierta, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Y nada, pero es cuestión de adaptarse y nada más. Está claro. Cerramos contigo, Rubí. Bueno, sé que es difícil en Estados Unidos, que tenéis todo y de todo, pero os falta ese esposo, a lo mejor al que hacía alusión también Charlotte, de esa historia, ¿no? Que la tenéis, pero un poquito menos extensa que la nuestra. ¿Qué le echas en falta a Córdoba? No he tenido que, bueno, como dije antes, siempre voy andando, pero si tuviera mi carro, creo que sí sería un poco difícil entrar en las calles, porque son bien pequeñas y hasta cuando yo estoy caminando desde mi clase o a mi casa, veo que los carros a veces contra la pared o hasta sus llantas se suben a la pared, entonces
quizás eso no sé si se pueden arreglar ni nada, pero... Va a ser complicado, lo de las calles, pero, un poco complicado. pero tomamos nota en cualquier caso para ello. Oye chicos, me ha encantado conoceros a los cuatro, os agradezco mucho que hayáis estado aquí en este programa, que nos hayáis aportado la experiencia que a vosotros os genera el hecho de vivir en Córdoba como estudiantes. Me ha encantado además conocer un poco también de vuestra parte, de esos lugares de donde procedéis. Aquí estáis siempre en vuestra casa, recordad que en Córdoba siempre os vamos a acoger bien y entiendo que vosotros también nos lo haréis a nosotros siempre y cuando vayamos allí. Nuestra recomendación para viajar, como ya los tenemos aquí, pues lo decimos, cuando se pueda, viajen a Dallas, a Massachusetts, también vamos a irnos al pueblo de Noemí, en concreto a Prato, está muy cerquita de Florencia, y al de Matías, que está muy cerquita de Venecia, que es Santa Justina, ¿no? Sí. Así. A la española Justina, a la italiana Justina. Justina, bueno, pues ahí lo dejamos. Oye, gracias a los cuatro por haber venido, por esta experiencia. Habéis estado bien, ¿no? Al final, Claro, sí. estáis un poco nerviosas al principio, pero ya habéis roto también otro capítulo más en esta experiencia de Erasmus y de extranjero en el programa Presco para los Estados Unidos. Gracias a los cuatro por venir. Gracias a vosotros. Un placer. Aquí ponemos el punto y final al programa de esta noche, o cuando lo vean, porque evidentemente luego esto ya se puede reproducir no solo en reposiciones en cadena, sino también a través del propio canal de YouTube. Ha sido un placer poder acompañarles. Confiamos en haberle hecho esta hora más agradable y sobre todo que hayan podido percibir, ¿no?, pues esas sensaciones que tienen esos estudiantes que a bien han decidido estudiar en Córdoba pese a formar parte de otros lugares del planeta, tanto de Italia como de Estados Unidos. Ponemos el punto y seguido. La semana que viene habrá más contenido aquí en Una Mezquita 7 Televisión. Hasta entonces, como siempre, procuren ser felices. Adiós. Cajasol, siempre con Córdoba.